welcome dear students. This is teacher Jimmy and in this class you are practicing your grammar skills. Ok, queridos estudiantes, este es el teacher Jimmy transmitiendo para ti. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en este primer módulo de clases. El tema está realmente fácil, solo depende de que tú prestes mucha atención. Son solo detalles los que pueden hacer que tú saques buenas notas, buenas calificaciones y puedas seguir avanzando. Si es que no le prestas atención a esos detalles, después te va a complicar y vas a seguir teniendo vacíos. Así es que te animamos a que, si es posible, antes de hacer la siguiente evaluación, puedas ver el video varias veces hasta que puedas entender el tema. Ok, en este primer módulo hemos estado hablando acerca de lo que se llama en inglés el presente simple, que es un tiempo verbal que, aunque el nombre indica presente, no se utiliza para hablar de cosas que estén sucediendo en ese momento, sino más bien de cosas que siempre suceden. Es decir, tú utilizas presente simple para hablar de hábitos, de rutinas o de estados. Entonces, vamos a empezar. En este primer módulo hemos estado hablando de cómo hacer preguntas utilizando el presente simple. Tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas que llevan un sujeto y un adjetivo, y un sujeto y un verbo. Hablemos primero de las preguntas que tienen un sujeto y un adjetivo. Cuando sucede este caso, cuando dentro de la pregunta, es decir, después de que tú ya identifiques al sujeto, tú vas a encontrar un adjetivo, entonces vas a poner el verbo be. Vas a poner el verbo be, pero tú sabes que no vas a poner la palabra be, vas a poner una de las tres opciones. Am, is, are. Ese es el famoso y dichoso verbo be, verbo to be como le llamamos. Entonces, eso es lo único que te pedimos, que tú primero reconozcas si el verbo que estás, si la palabra que tienes después del sujeto, esta de aquí, si es un adjetivo, entonces tienes que poner acá el verbo be antes del sujeto. El sujeto va en medio, por así decirlo. Veamos algunos ejemplos. Si dice el sujeto, en este caso podría ser you, entonces sería you organize, you polite, you tall. No olvides que los adjetivos son palabras que te sirven para describir algo o alguien. Entonces, por eso se pone el verbo be, porque tú lo combinas, el verbo ser, con un adjetivo. Es decir, aquí estoy diciendo, tú eres organizado, es una descripción. Tú eres educado, tú eres alto, estoy describiendo. Entonces, cuando tengas estos casos, vas a poner el verbo be. Dependiendo de este sujeto, pones el verbo be. En este caso, el sujeto es you, es decir, eres tú, se combina siempre con are. En este caso sería are you. Are you. Esa es como que una fórmula que siempre van juntas. Eres tú organizado, eres tú educado y eres tú alto. Eres tú. En este caso es el verbo be con you. Pero ¿qué pasaría si aquí dijera él? Por ejemplo, para un hombre, él, he. Entonces ya no vas a poner are, sino que pones is. Is he tall? Is he organized? Entonces el verbo be, que en este caso es is, el sujeto y un adjetivo. Entonces lo que tienes aquí es que dominar cuál va con cuál. Si yo encuentro aquí el sujeto dice your mother, entonces sería is, porque es singular. Cada vez que sea singular vas a poner is. Cada vez que sea singular, ¿no? Cuando sea un solo sujeto en tercera persona vas a poner is. Y cuando ya son dos o más sujetos dentro de la pregunta, por ejemplo, si aquí dijera your parents, tus dos padres, o sea, ya son dos, vas a poner are. Your brothers, ok, ya son dos o más, es plural, brothers, vas a poner. Si dijera your brother, tu hermano, es uno solo, vas a poner is. Si dijera your sister, una sola, vas a poner is. Entonces, lo que debes es reconocer primero si hay un adjetivo. Después de eso, ¿cuál es el sujeto? ¿Es un sujeto en singular? Pongo is. Si es un sujeto en plural, pongo are. Y el único sujeto con el que vas a combinar este am es el sujeto I, es decir, cuando hablas de ti mismo. I. Entonces ahí vas a poner pues am. Am I y un adjetivo. Muy bien, entonces esa es la primera parte de esta explicación, así es que no olvides que lo único que tienes es que reconocer que sea un adjetivo y después de que sea el adjetivo tú ya dices en tu mente, ok, es un adjetivo. Entonces tengo tres opciones, am, is, are. ¿Cuál de las tres va? Dependiendo del sujeto, pero ahí tienes tres opciones. Cuando veas que hay un adjetivo al final de la pregunta, entonces vas a poner, en este caso, am,
is, are. Muy bien, continuamos. Otro tipo de preguntas que tú vas a encontrar en el presente simple son preguntas donde vas a encontrar un sujeto y un verbo. Debes aprender a reconocer. Los verbos son acciones. Y lo interesante, y en este caso lo fácil, es que en español, cuando tú traduces estos verbos, los verbos en español siempre terminan en ar, er o ir. Ar. Cualquier palabra en tu idioma español que termine en una de estas tres sílabas es un verbo. Facilito. Caminar, mirar, sonreír, corregir, correr, comer. Entonces, ar, er, ir en español es un verbo. Entonces tú lo único que tienes que hacer es una traducción mental. Si esa palabra que está ahí termina en una de las tres, es un verbo o acción. Muy bien, ¿y qué vas a hacer cuando tú encuentras un verbo o una acción? Ese todavía es mucho más fácil. En el de arriba tenías tres opciones. En el de aquí solo tienes que poner una opción, una única opción, el auxiliar do. Nada más. Entonces, tu trabajo en el examen que vamos a tener o en la evaluación que vamos a tener es primero reconocer si hay un verbo. Si hay un verbo, le pones do. Facilito. Hay un segundo auxiliar que vamos a ver la otra semana que es el das, pero eso es para singular. Pero como todavía no hemos visto el uso del das, entonces solo tienes que poner do cada vez que aquí haya un verbo. Así es que veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo dice you play soccer, you cook, you work. Como estos son verbos, jugar, cocinar, trabajar, entonces el auxiliar que tienes que poner es do. Ok, vamos a ver entonces algunos ejemplos de práctica que vas a hacer a continuación. Muy bien, entonces aquí, antes de que tú veas las respuestas que vamos a poner, me gustaría que hagas primero con un lápiz. Para que si tienes que corregir, lo puedas corregir. Así es que ponle pausa a este video y a continuación empieza a llenar. Muy bien, entonces tu primera misión que vas a hacer o que ya hiciste antes de ver estas respuestas es que aquí tienes que buscar los verbos. Número 1, el verbo estudiar. Este es un verbo estudiar. Entonces aquí vas a poner do. Facilito. La 1 tienes que ponerle do. Todos los que son verbos le vas a poner do. La 2, descuidado. No, eso no es un verbo. Estoy describiendo que alguien es descuidado. Entonces me salto. La número 3 dice trabajar. Sí, es el verbo trabajar. Entonces tenemos el do, que hay que poner en la 3 y en la número 1. La 4, organizado. ¿Qué piensas tú? Organizado será un verbo, una acción. Yo organizado, tú organizado. No, es una descripción, es un adjetivo. Estoy diciendo que tú eres organizado, que tu mamá es organizada. Entonces no ponemos do ahí, ya mismo vemos cuál ponemos. Número 5 dice, your brothers and sisters play, jugar. ¿Verdad? Es un verbo porque termina en ar y es una acción, es la acción de jugar. Entonces también hay que poner el do. Número 6 dice ellos tristes. Triste no termina en ar, er, ir y es un adjetivo porque habla de una emoción. Número 7, your cousin tall. Tall, alto, alto. Tampoco es un verbo. Finalmente la número 8, you cook. Cocinar. Ese sí es un verbo. Entonces, es lo primero que vas a hacer cuando tengas la evaluación. Primero, aprender a reconocer cuál es un verbo y cuál es un adjetivo. Todos los verbos le vas a poner do. Qué facilito examen, qué fácil esta evaluación. Ahora sí, vamos con la siguiente, donde son adjetivos y tienes tres opciones y tienes que poner cuál de las tres va. Am, is, are. Con singulares, cuando es uno solo voy a poner is y con los plurales, cuando son varios, voy a poner are. Empezamos, la número 2 dice you careless. Tú eres descuidado. Por cierto, you, este sujeto you puede ser singular, estoy hablando de ti, pero es la segunda persona. En gramática, cuando la persona que habla en gramática se le llama la primera persona, es el que está hablando. Y tú, el que escucha, es la segunda persona. En este caso, el verbo be se pone you con are. Eres.
¿Eres tú? ¿Eres tú descuidado? Entonces ahí se pone are. Siempre que vas a ver un you y hay que poner verbo be porque hay un adjetivo, tienes que poner you. Número 4 dice your mother organize. Tu mamá es organizada. Ahora sí preguntamos, ¿cuál pondrías aquí? Are o is. Si digo tu mamá, ¿estoy hablando en singular o en plural? Tu mamá, ¿estoy hablando de una persona o de más de una persona? De 2, 3, 4 personas. Tu mamá. Así es. En este caso es singular. Se pone is. Número 6 dice, ¿por qué? Why. Ellos tristes. Ellos es plural. Por lo tanto tengo que poner are. Why are they sad? Why are they sad? Finalmente la número 7 dice your cousin tall. Your cousin tall. Tu primo alto. Entonces, ¿tu primo está en singular o en plural? Dice tu primo. No dice tus primos. Solo dice tu primo. Por lo tanto hay que poner is. Listo chicos, eso ha sido todo el día de hoy. Esperamos que este video te haya servido para que puedas reforzar este tema y que puedas hacer a continuación la siguiente evaluación que tenemos para ti. Y esperamos pues que puedas sacar una buena nota. Ok chicos, ha sido un gusto haber estado contigo el día de hoy y nos vemos en clases. Goodbye students.